Bien, amados, ustedes ya saben en qué libro vamos a buscar el día de hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es de hecho, cuando conversé con el pastor Isaac, me dijo, tienes la tarea titánica de poder exponer, son varios versículos. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 14, hasta el 42. Así es que, sin más, vamos a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, verso 14. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Tomen su asiento, por favor. Bien contundente. Amén. Y eso que Lucas nos dice en el versículo 40, y con muchas otras palabras, o sea que el sermón de Pedro era mucho más largo. Lo que hizo Lucas como historiador, ¿cierto? Omitió detalles y él entendió que puso lo más importante, pero el mensaje obviamente fue mucho más largo. Ustedes, me imagino, ¿cierto?, que vieron qué es lo que pasó anteriormente a esto. Es importante que, ¿cierto?, que siempre veamos el contexto de lo que está pasando aquí. Ahora, quizás Jeremías no entiende un poco el contexto, quizás algunos de nosotros no, pero el contexto, en palabras de un libro que leí hace un tiempo, el contexto es lo que está antes y lo que está después. Nosotros leemos lo que está en el medio, por así decirlo. Pero antes ocurrió algo. ¿Y qué ocurrió? Que estaban, ¿cierto?, los discípulos, que eran aproximadamente como 120 personas, y de pronto, ¿cierto?, estaban ellos reunidos y de pronto se escuchó un estruendo grande, ¿cierto?, en el aposento alto donde ellos estaban reunidos. Probablemente muchos están de acuerdo que esto estaba cerca del templo. Entonces, era como un estruendo de un viento. El viento siempre caracteriza o simboliza en las Escrituras al Espíritu de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dice a los discípulos que así como el viento es el Espíritu, ¿cierto? No sabemos hacia dónde va, a veces lo sentimos, pero no sabemos cuál es su destino. Y entonces vino el Espíritu de Dios y todos estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar diferentes idiomas. Amén. Y entonces, al pasar eso, muchos estaban atónitos. ¿Qué está pasando aquí? Mira, ¿qué significa esto? ¿Cómo les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua? Es como si nosotros estuviéramos aquí y de pronto pasaron unos vecinos y un vecino, no sé, un brasileño, y nosotros comenzáramos a hablar portugués. Yo recuerdo cuando mi primera vez que hablé en lenguas, aunque algunos no lo crean, pero hablé portugués. Mi esposa es testigo. Tuve todo el servicio hablando portugués. Nadie me entendía. Yo saludando a los hermanos y despidiéndome de ellos en portugués. Llegué a la casa y de ahí se me fue quitando un poco. Pero esa fue una de las experiencias. Por tanto, veo este texto y creo en la práctica que puede ser. Amén. Ahora, entonces estaban todos ellos ahí reunidos y entonces muchos decían: oye, los estamos escuchando hablar nuestro propio idioma. Pero otros se burlaban. No faltan, ¿cierto? Se burlaban y decían: estos están borrachos. Y ese es el contexto. Y entonces Pedro, al escuchar esto, Pedro se pone en pie junto con los otros apóstoles. Es importante notar esto, amados hermanos. ¿Por qué razón? Todos conocemos a Pedro, ¿cierto? Pedro, antes de la crucifixión de nuestro Señor, Pedro fue un hombre que lo negó 3 veces. Era un hombre temeroso, un hombre que le tenía miedo a los hombres. No solamente lo vemos ahí, en Gálatas también el apóstol Pablo nos cuenta que también sucedió posteriormente. Eso nos recuerda que nosotros podemos luchar con ciertas cosas, pero no quiere decir que serán vencidas definitivamente. Nosotros podemos tener un día de victoria, pero un día de victoria no quiere decir que al día siguiente va a ser el mismo. Como dijo un predicador, la gracia de ayer nos sirve para hoy. Hoy nuevamente necesitamos gracia. Pero aquí está el apóstol Pedro y se levanta, ¿cierto?, en representación de todos los que estaban ahí. Esta práctica o esta cosa de pararse enfrente de todos y hacer señal de silencio en la época bíblica era sinónimo de que todos los que veían quería decir que él algo va a decir. Es como que Pedro se levantó y dijeron: a ver,
Préstenme atención a lo que yo les voy a decir. Ya no vemos a Pedro como antes. Ahora, no sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con ese hombre tímido? Hay una cosa, amados, que yo creo que nosotros debemos recordar a la hora de siempre leer la Biblia. Y es la siguiente. La Biblia no se trata de hombres. La Biblia se trata de Dios. Dios es el personaje principal, es el protagonista. Como dice Juan Calvino, el gran teólogo del siglo XVI, dice que el mundo es el teatro de Dios, en donde Dios es el protagonista principal. El libro de los Hechos o cualquier libro que nosotros leamos, siempre tenemos que buscar dónde está Dios aquí, porque de lo contrario vamos a perder el foco. Ciertamente nosotros encontramos, por ejemplo, el apóstol Pedro como protagonista, ¿cierto? Pero es un protagonista secundario. No se trata de Pedro el libro de los Hechos. En los primeros 9 capítulos del libro de los Hechos aparece Pedro como aquel que representa, como aquel que es líder. Pero después del capítulo 9 llega una conversión inesperada. ¿Cuál es? La conversión de Pablo, el gran apóstol. Y del capítulo 9 hasta el final del libro de los Hechos se habla solamente de Pablo. Pero ¿el libro se trata de Pablo? ¿Se trata de Pedro? No. Se trata de Jesús. Y alguien puede decir, ¿pero dónde está Jesús aquí? Recuerden, Jesús está aquí, en este libro. Pero Jesús ya no está como hombre. Jesús está desde el cielo reinando a la diestra de Dios. Es como que tuviéramos dos lentes. Jesús, el libro de los Hechos nos relata lo que Jesús hace desde el cielo y cómo se ve en la tierra. Pero es Jesús de quien se trata el libro de los Hechos. Siempre se trata de Dios, no de nosotros. Amén. Por tanto, ¿por qué digo eso, amados? Porque esto que está aconteciendo aquí es algo que Jesucristo está haciendo. Recuerden ustedes que Jesús en el Lucas también, en el capítulo 24, Lucas dice lo siguiente. Miren, quiero que vayan un poco a Lucas, por favor. A Lucas capítulo 24, y ustedes se van a dar cuenta que esto que está pasando acá es algo que el Señor dijo que sucedería. En Lucas capítulo 24, en el versículo 44 en adelante. Y dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito ¿de quién? De mí, ¿cierto? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que dijo Pedro es lo mismo que dijo Jesús. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, dijo Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lo que nosotros vemos, la razón por la cual nosotros vemos aquí al apóstol Pedro tan vigoroso, con tanto desplante, con tanta osadía, con tanto denuedo, la razón no es que esto estaba en Pedro, sino que la razón por la cual Pedro predica de esa forma, se para de esa forma con valentía, es porque Jesús había enviado la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo fue el que capacitó a Pedro para que pudiera predicar de la manera en que lo hizo. Por tanto, aquí podemos ver que se cumplió lo que dijo nuestro Señor. Ustedes me serán testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pero eso no será hecho en fuerzas humanas.
sino en el poder del Espíritu de Dios. Amados, si pudiera decir algo entre paréntesis en lo que tiene que ver con la predicación y cualquier cosa, lo he dicho y lo seguiré diciendo. El Espíritu de Dios no solamente nos ayuda a predicar, el Espíritu de Dios nos ayuda en las cosas más cotidianas de la vida. Desde poder tener una buena relación con mi esposa, con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, en trabajar, en estudiar, en leer un libro, en cocinar, en lavar, en lo que sea. Necesitamos del poder del Señor. Ahora alguien dirá, pero ¿para qué necesito yo del Espíritu de Dios para cocinar? ¿Para qué? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Pero es que lo estamos mirando de manera equivocada. Recuerden, amados, que nosotros las mismas cosas que hacíamos antes de venir a Cristo, ahora muchas de ellas las seguimos haciendo. Seguimos trabajando, seguimos siendo dueños de casa, etc. La diferencia es que ahora se tienen que hacer para el Señor. Y cuando las cosas se hacen para el Señor, no se pueden hacer en la carne. Necesitan hacerse en el poder del Espíritu Santo. En nuestras intenciones, en nuestra forma, en todo. Y eso, amados hermanos, fue lo que experimentó el apóstol Pedro. Pedro obviamente había testificado anteriormente, ¿o no? Por supuesto. Había testificado antes. De hecho, Jesús los envió de 2 en 2 a predicar en una ocasión. Pero aquí es diferente. Dios aquí está mostrando de forma visible que algo comenzó a cambiar. Aquí comienza visiblemente el nuevo pacto. Un pacto donde no solamente van a participar los judíos, sino que el apóstol Pedro cita a Joel, el profeta del Antiguo Testamento. Pero antes de eso, Pedro primero les dice, a ver, ustedes dicen que estos están borrachos, pero no. Primero les voy a dar un argumento súper simple. El argumento es la hora tercera del día. Los judíos dividían en 12 partes, por así decirlo, el día, que comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces la tercera hora del día era las 9 de la mañana. O sea, esto ocurrió a las 9 de la mañana, imagínense ustedes, tempranito, ¿cierto? Entonces, lo que les dice el apóstol Pedro es que es imposible lo que ustedes están diciendo, porque los que se emborrachan generalmente lo hacen de noche, no lo hacen a las 9 de la mañana. Ahora, hay algunos en el tiempo bíblico que creían lo siguiente. Hay algunos griegos, sobre todo Filón, un escritor griego, que creían en esa época que los mensajes divinos eran parecidos a un éxtasis como la embriaguez. Algo loco para nuestros días. Nosotros quizás diríamos en nuestro tiempo que el vecino que le gusta tomar quizás está teniendo una revelación de parte del Señor. Eso se creía en aquel tiempo. Pero para algunos judíos, obviamente, el emborracharse era algo detestable e incluso algo pecaminoso. Por tanto, lo único que podemos entender de esto es que estos hombres rechazan el cristianismo, rechazan a Jesús. Y como lo hacen de forma externa, se burlan. Eso no es nuevo para nosotros. La gente en el mundo también se burla, ¿cierto?, de nosotros. Ahora, una cosa importante, amados, creo que este pasaje nosotros no podemos interpretarlo como muchos hoy en día. Hay lugares en donde lamentablemente muchos creen que estos hombres estaban borrachos del Espíritu. Eso no lo encontramos en ninguna parte de las Escrituras. Entonces vemos todo este espectáculo de iglesias hoy en día que inventan cosas con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y se cree entonces que estos hombres estaban borrachos. Eso no está en la Biblia, ni lógicamente. Por tanto, el texto tampoco nos dice por qué estos hombres dijeron eso. Simplemente que se burlaron. Entonces Pedro responde y dice, estos no están borrachos, sino que lo que ustedes están viendo, esto fue prometido en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. Y la profecía era que el Señor iba a derramar de su espíritu. La palabra derramar en el hebreo tiene un significado de abundante, no algo de a poco, abundantemente.
Y ya no iba a ser solamente sobre los judíos, como el pueblo escogido del Señor. Ahora iba a trascender a toda la humanidad. La profecía de Joel dice sobre toda carne, comenzando desde Jerusalén, porque después, cuando ustedes lleguen a Hechos 10, vemos que ya ese espíritu no solamente se ve manifestado con los judíos, sino que se ve con los gentiles, en Cornelio. Entonces vemos que la promesa se cumplió. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí la Trinidad actuando en este punto. ¿Por qué razón? ¿Quién dijo la profecía en el Antiguo Testamento? Fue Dios, a través de Joel, ¿cierto? Dios el Padre prometió que iba a derramar de su espíritu. Luego viene el Hijo encarnado y les dice, no se vayan de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa del Espíritu Santo. Ya no es solamente el Padre, sino que también el Hijo. Y obviamente viene después el Espíritu de Dios. Aquí nosotros vemos que lo que Jesús vino a hacer a la tierra no está divorciado de lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Las tres personas de la Trinidad concuerdan, es un plan unificado. Estas tres personas trabajan para el mismo propósito. Y entonces lo que vemos a Jesús diciendo, Jesús obviamente se está elevando como Dios mismo. Porque yo enviaré, el Padre y el Hijo enviarán la promesa del Espíritu Santo. Y es obviamente para los judíos, para sus hijos, para sus hijas. Y las consecuencias son que algunos profetizarán. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. También verán visiones. También lo vemos en el Nuevo Testamento. Y también soñarán sueños. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero no solamente eso, sino que también nos dice que ya no habrá clases sociales. Porque el versículo 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. La palabra aquí significa esclavo. O sea, que ya no simplemente iba a ser para los dueños, para algunas personas, sino para toda clase de personas. El evangelio es una esperanza para toda clase de personas. Ya no solamente para cierta élite, como Dios había elegido, ¿cierto?, a Israel como su pueblo predilecto en el Antiguo Testamento, dejando fuera todas las otras naciones. Ahora, todas las naciones vienen. Es como, por ejemplo, lo que sucedió. Algunos creen que aquí hay una similitud entre la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? ¿Qué es lo que Dios hizo en la Torre de Babel? Confundir, ¿cierto? Las lenguas, ¿cierto?, se fueron confundidas y nadie se entendía con nadie. Ahora en Pentecostés, en las lenguas ya todos entienden de que está el Señor. Amén. Es una similitud, no es que tenga que estar necesariamente ahí. Ahora el otro tema escatológico que aparece acá, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hay mucha discrepancia, por tanto no nos vamos a meter ahí. Porque ahí estamos hablando de varias interpretaciones y queremos ser edificados y no terminar, ¿cierto?, peleados. No, con Isaac siempre podemos conversar de muchas cosas y yo me alegro por eso, porque no con mucho se puede discrepar y aún así seguir teniendo comunión. Así que agradezco al Señor por eso. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pedro tiene que ver con la profecía de Joel, pero hay algo mucho más importante. ¿Y qué es lo importante, amados hermanos? Que este es un modelo de la predicación apostólica. Este es el modelo. Es muy diferente a lo que hoy en día lamentablemente se habla. Este es el modelo bíblico de predicación. El centro lo ocupa Jesús. No lo ocupa nadie más. De hecho, cuando ustedes vayan avanzando en el libro de los Hechos, hay muchos otros discursos. Está el discurso de Esteban, está el segundo discurso de Pedro, que viene después en el capítulo 3, están los discursos del apóstol Pablo, y todos esos discursos apuntan a una sola cosa, a Cristo. Solo a Cristo. A nada más, amados hermanos. Y entonces ahí Pedro vuelve la atención, ¿cierto? Y comienza a hablar acerca de Jesús. ¿Cuál es la relación que tiene Jesús
con el derramamiento del Espíritu Santo, eso lo vamos a ir viendo. Versículo 22 dice, varones israelitas. Pedro ya explicó lo que estaba pasando acerca del Espíritu Santo. Ahora Pedro está enfocando la atención a esta persona, a nuestro Señor. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Se le conocía como Nazareno, el Nazareno. Así le decían los judíos a Jesús. Por tanto, lo que está diciendo Pedro le está recordando. ¿Se acuerdan ustedes que aquel Nazareno, hijo de María, cierto, y de José, y en los evangelios nos dicen, ¿no es este Jesús? Y sus hermanos están con nosotros y ahí está su madre. Ese mismo les dice Pedro. Ese ordinario hijo de carpintero, ese mismo Jesús del cual yo le estoy hablando, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Siempre, amados hermanos, cuando ustedes encuentran algún profeta en el Antiguo Testamento, sobre todo recordemos a Moisés, ¿cómo podía Moisés validar su llamado? ¿Cómo los demás podrían entender que Moisés era un profeta de Dios? A través de las señales, a través de los prodigios, a través de los milagros. Eso mismo es lo que está diciendo el apóstol Pedro. De hecho, en una ocasión le dicen a Jesús, le dicen, maestro, yo creo que Dios está contigo. ¿Se recuerdan quién? Nicodemo. Yo creo que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien haga estas cosas si Dios no está con él. Esta era una manera muy particular en aquellos tiempos de poder verificar la reputación de un hombre. Sobre todo si decía que era profeta. Y Jesús era profeta. Amén. Entonces, esta fue la forma, y obviamente Pedro les dice, ustedes saben lo que Jesús hizo. Y nosotros cuando leemos los evangelios también sabemos lo que Jesús hizo, ¿cierto? Sí. Jesús resucitó muertos, sanó, ¿cierto?, paralíticos, extendió manos, extendió pies, muy diferente a los falsos de hoy en día. Él realmente lo hizo. Entonces, hubo, ¿cierto?, cosas que respaldaron a este Jesús, y ellos lo sabían. Por tanto, Pedro dice, ustedes no se pueden esconder, no se hagan los tontos. Ustedes saben de quién yo le estoy hablando. Ustedes saben lo que Jesús hizo en el pueblo. Todo el mundo lo sabe. No se pueden hacer los locos. Y cuando ustedes vieron a Jesús, cuando llegó a Jerusalén, ustedes mismos fueron a recibirlo, ¿cierto? Y gritaban, Hosana en las alturas. Lo recibieron, ustedes saben de quién le estoy hablando. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Este pasaje particularmente nos muestra una perspectiva divina. Nosotros como hombres, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un judío crucificado en una cruz. No vemos nada más. Me imagino que también, y de hecho por esa razón también los discípulos tampoco tenían una perspectiva muy divina que digamos al momento de la crucifixión del Señor. De hecho, para muchos de ellos se les acabó la esperanza. Pero aquí Pedro, recuerden, Pedro está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Lo que está hablando Pedro aquí es algo que le ha sido revelado a Pedro. ¿Se recuerdan ustedes que más adelante, Pedro dice, a este le ha hecho Señor? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices que yo soy? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí este pasaje nos dice Pedro que ustedes lo mataron, pero el hecho de que ustedes pudieron llevarlo a la cruz no fue algo que ustedes decidieron. Fue algo que fue controlado, dirigido, permitido, orquestado
por Dios. Dios mismo llevó a cabo este plan. Y una de las cosas que más me llama la atención, cuando yo, por ejemplo, recuerdo cuando está Jesús frente a Pilatos. Me encanta ese pasaje. ¿Cómo lo veo yo, amados hermanos? Está un emperador con mucho poder. El imperio romano en su tiempo era un imperio con mucho poderío, a tal punto que llegó a controlar en muchas de las naciones y se hizo su nombre a través de las guerras y fue uno de los mayores imperios en la historia de la humanidad. Y estaba entonces Pilatos y de pronto Jesús se para enfrente de él. Y Pilato le dice, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para mandarte a matar. Y Jesús le dice, tú no tendrías potestad sobre mí si no te fuese dado de lo alto. Es como si Jesús, un buen chileno, estaría diciéndole, no sabes con qué estoy hablando. Tú no sabes, tú crees tener autoridad sobre mí. Pero fue Dios el que, y también Jesús mismo. Amados, Jesús no vino obligado a dar su vida. Como que Jesús le dijo, cierto, a aquellos o al Padre, yo no quiero ir. Como cuando yo le digo a mi hijo, Jeremías, haz tal cosa, que no quiero. Es que tienes que ir a hacerlo. Somos padres, ¿cierto? Muchos hemos pasado por eso. Jesús no. Jesús voluntariamente viene. Medite eso un momento. Jesús viene y se humilla siendo hombre, el creador de todas las cosas, el Hijo eterno de Dios, aquel que era venerado como Dios de las alturas, recibiendo adoración. Él viene y se encarna y se para frente a una criatura, porque recordemos que está Pilatos, está Jesús, pero quien es Jesús es el creador de Pilatos. Jesús es el Dios de Pilatos. De hecho, si nosotros meditamos en el libro de Romanos, Pablo dice de, ¿cómo se llama? Nabucodonosor. No, Faraón. De Faraón, si no me equivoco. Bueno, uno de esos dos. Yo me recuerdo bien. Romanos 11. El punto es que, sí, es Faraón, si no me equivoco. Dios le dice a Faraón, yo te he levantado para que tú me sirvas, para que yo muestre mi poder a través de ti. O sea, la razón por la cual Faraón se negó fue porque Dios quiso usar a Faraón para que Dios pudiera mostrar su gloria y su poder. Ese es Dios. Usa a los incrédulos, a los impíos, para su propia gloria. De hecho, dice la Escritura que Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Porque si hubiese sido muy fácil, si hubiese ido, cierto, Moisés, oye, Dios me dice, el gran yo soy, dejen a mi pueblo, ok, váyanse. Dios no hubiese tenido oportunidad de poder mostrar su poderío. Pero sin embargo, Dios endurece el corazón de Faraón y por tanto Dios puede mostrar su poder, ¿cierto? Y hace los tremendos milagros a través de la naturaleza. Entonces lo que vemos aquí es que, amados, es Dios quien tiene el control. Esto nos demuestra que nosotros podemos ver una perspectiva humana, pero detrás de la cruz hay un plan. Detrás de la cruz Dios está involucrado. Mediten eso, amados. El famoso pasaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Lo cantábamos hace poco. Fue Dios, amados hermanos, que entregó a su Hijo. Las criaturas se volvieron locas creyendo que ellos tenían autoridad, creyendo que ellos tenían poder, creyendo que ellos mataron porque ellos con su poderío, y aquí nosotros ejercemos la justicia, y los fariseos y Caifás y todos los sacerdotes, aquí mandamos nosotros, aquí nadie se viene a parar diciendo que es el Hijo de Dios, y nosotros los romanos, si alguien causa desorden, lo matamos, porque así eran los tiempos bíblicos. Es por esa razón que el tetrarca Herodes tiene tanto miedo que se cause revuelta, porque cuando se causaba revuelta, cuando no había orden, los que pagaban con su vida eran los que gobernaban. No sé si los romanos eran cosas serias, pero los romanos creían que eran algo. Pero Pedro les dice, ustedes lo mataron,
Pero Dios orquestó todo esto. Pero ahora, a pesar de que Dios orquestó todo esto, ustedes son responsables de su pecado. Ahora, no sé si usted se dio cuenta de algo en este pasaje. Dice, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Seguramente todos los que estaban ahí, muchos de ellos ni siquiera tenían, como se dice, que pito tocar. Porque algunos de ellos no mataron a Jesús. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. Ni siquiera los fariseos pudieron dar muerte. Recuerden que el sumo sacerdote Caifás le dice, nosotros no podemos dar muerte a un hombre. Por eso lo traemos ante ustedes, para que ustedes lo juzguen. Entonces, pero resulta que aquí hay gente que no está involucrada en el asesinato directo. Pedro igual les dice, ustedes mataron. ¿Por qué razón? Quizás ustedes no lo pusieron en una cruz. Ustedes no pusieron los clavos. Pero recuerden que ustedes gritaron, crucifíquenle. Por tanto, ustedes son responsables de la muerte. Y aquí dice, por manos de inicuos. Esa palabra en el griego es hombre sin ley. Así identifica a los romanos. Y una de las cosas que más me llamó cuando estudié la gramática griega es lo siguiente. Dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este suelto los dolores en el griego tienen la idea de dolores de parto. Entonces, ¿cuál es la idea que está diciendo el apóstol Pedro? Que la muerte fue representada como una mujer que está dando a luz. Aquellas que son madres, ¿cierto? Cuando ustedes tuvieron a sus hijos, ustedes pudieron decir, no, no quiero que salga, éntrate. No, ¿cierto? Era imposible, tenía que salir sí o sí, era imposible, ¿cierto? Retenerlo. Esa es la idea que está transmitiendo este pasaje. O sea, lo que está diciendo es lo siguiente, Jesús murió, pero era imposible, era como una mujer que tiene que dar a luz sí o sí. También pasó lo mismo con Jesús. Era imposible que la muerte, ¿cierto?, lo retuviera. Tenía que soltarlo. Porque Jesús es el dador de la vida. Jesús es el autor de la vida. Él no podía haber permanecido en la muerte, amados hermanos. Si Jesús hubiese sido como muchos otros líderes, recuerden que se levantaron muchos otros Cristos. Me encanta la conversación que tiene Gamaliel con los fariseos cuando le dice, a ver, si esto es de Dios, ustedes van a hallarse luchando contra Dios. Pero si es de hombres, esto va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se han levantado otros, pero en el tiempo ahí quedaron. Esto realmente era de Dios. Y entonces lo que dice Pedro, para poder argumentar y confirmar esto, recuerde que Pedro le está hablando a judíos que conocen la ley. Entonces Pedro les dice, recuerden lo que dice David. Y David, la profecía de David dice lo siguiente, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, versículo 25. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí lo que está haciendo Pedro es citar el Antiguo Testamento, y las primeras partes obviamente es David hablando acerca de sí mismo en ese salmo. Pero aquí hay algo particular. Luego ese salmo se transforma en una profecía. ¿Por qué razón? Porque David murió. Y de hecho, en el versículo 29 dice, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El sepulcro de David, bueno, durante los primeros exilios, ese sepulcro de David fue destrozado. Después, si no me equivoco, Herodes manda levantarlo nuevamente afuera de la ciudad. Por tanto, podían ir y decir, aquí está el sepulcro de David. Pero David está en la tumba.
Por tanto, este salmo no podía aplicarse a David, porque David murió y Pedro lo está explicando. Y Pedro dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Recuerden lo que le dijo Dios a David. ¿Qué le dijo? De tu descendencia yo levantaré y haré un reino invencible, un reino por la eternidad. Pero ese reino ni siquiera lo hizo Salomón. Es Cristo, el hijo de David. Recuerden cuando Zaqueo, que está en el árbol, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reconocían, sabían que era el hijo de David. Y por tanto, si el hijo de David es el heredero al trono, Jesús es el heredero al trono, amados hermanos. Y dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí lo que está diciendo Pedro, cierto, es que les está diciendo, miren, ustedes conocen los salmos, pero aquí no está hablando de David, porque David murió, David no resucitó, David murió y su sepulcro está allá. Es como si dijéramos, oye, vamos al parque metropolitano, vamos al cementerio de la Florida, allá está el cuerpo de David. Por tanto, no puede ser aplicado a David, es a Jesús, porque Jesús fue el que murió y el cual el Hades no puede retenerlo. ¿Qué es el Hades? ¿Ah? No es el infierno el Hades. La palabra infierno en el griego algunos lo traducen como Gehenna. Pero aquí la palabra Hades significa el reino de los muertos. Recuerden cuando Jesús les dice acerca de la iglesia. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que la muerte, el reino de los muertos, no tiene potestad sobre Jesús. Y si no tiene potestad sobre Jesús, tampoco tiene potestad sobre los que están en Jesús. ¡Aleluya! ¿Se recuerda el libro de Apocalipsis cuando Jesús dice de él mismo, aquel que tiene las llaves del Hades? Eso lo conectamos con el pasaje y obviamente si las puertas del Hades no prevalecerán, es que Jesús tiene las llaves para abrir la puerta y salir. Y también, ¿cierto? Recuerden la resurrección. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta, la primera de los Corintios, él dice lo siguiente. Si no hay resurrección, entonces nosotros, ¿qué hacemos predicando? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, ustedes aún están en sus pecados. Nuestra predicación es vana y somos los más dignos de conmiseración. Si realmente Jesús no resucitó, ¿qué hacemos nosotros aquí, amados? Pero realmente Él resucitó de entre los muertos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron. Recuerden, no sé si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, él dice, no admitas una acusación contra un pastor, contra un anciano, a no ser que hayan 2 o 3 testigos. Porque en la época bíblica, el testimonio de uno no contaba. No era creíble. Ahora, el testimonio de un niño y de una mujer, menos. Las mujeres no tenían voz ni voto. Por tanto, cuando los hombres que nos dicen machistas, los creyentes, o que la Biblia es machista, no entienden nada de la Biblia. El cristianismo le dio un honor que no se le daba en el tiempo bíblico a la mujer. De hecho, los romanos, un pequeño paréntesis, los romanos a los bebés que nacían del sexo femenino las botaban a la basura. No les gustaba, era prácticamente una maldición, pero los hombres sí. Lo que hicieron después los cristianos es que todos esos bebés que eran lanzados a la basura, al estiércol, ellos los rescataban y los criaban como hijos suyos. Eso hizo el cristianismo con las mujeres. Pero hay personas obviamente que no entienden eso. Y entonces él les dice, Jesús resucitó de entre los muertos.
Aquí está la conexión, amados hermanos, de lo que Jesús dijo. Recuerden, Jesús en Juan, cuando Jesús le dice, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Enviaré otro consolador, el Paracletos. Esa palabra en el griego, Paracletos, significa aquel que está al lado de uno. O sea, el Espíritu de Dios no es que esté al lado, es una ilustración que camina con nosotros, pero está en nosotros. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pedro, todo lo que ustedes están viendo aquí, esto que acaba de acontecer de estos hombres llenos del Espíritu de Dios, hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios, esto es porque aquel Jesús, aquel Nazareno que ustedes mataron, resucitó entre los muertos, ascendió a la diestra y él desde allá arriba, al lado del trono de Dios, envió lo que ustedes ven ahora. Ese es Jesús. Por tanto, como les decía al principio, aquí nosotros podemos ver que el libro de los Hechos no se trata de Pedro, no se trata de Pablo, se trata de Jesús gobernando y dirigiendo la iglesia desde el cielo mismo. Y eso seguirá siendo como hoy en día Jesús está en el cielo y está con nosotros. Y seguirá siendo así hasta el día de su venida. Amén. Y entonces dice Pedro nuevamente para argumentar lo que está diciendo, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí lo que está diciendo Pedro, está citando nuevamente un salmo, pero que no es referente a David. No se puede aplicar este salmo a David. ¿Por qué no? Esto lo explica nuestro mismo Señor Jesucristo. Por favor, Mateo 22, 44. Vamos a ver que Jesús mismo usa este pasaje para hablar acerca de su deidad. Mateo 22. Mateo capítulo 22, verso 41. Y dice así. Capítulo 22, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta lo siguiente, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Les dice Jesús. Ellos le dijeron, de David es hijo. ¿Ok? Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Eso nos está diciendo que este salmo que cita David no está hablando acerca de él. Este Señor que le dice Señor, a mi Señor, está elevando a Jesús a la misma igualdad con el Padre. De hecho, en el texto griego, sí, es en el griego. No sé si usted ha escuchado la Septuaginta. ¿La ha escuchado alguna vez? La Septuaginta es la versión griega, es la traducción griega del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Entonces se le llama la Biblia de los 70, la traducción de los 70. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que dice que fueron 70 ancianos los que interpretaron esta Biblia del hebreo al griego. Por eso se le llama la Biblia de los 70. En ese idioma, en el hebreo, dice, dijo el Yahvé a mi Adonai. El Señor a mi Señor. ¿Quién es Yahvé en el Antiguo Testamento? Jehová. Por tanto, le dice, dijo Jehová, Yahvé, a mi Adonai, a mi Señor. Eso aplica a Cristo, no a David, porque Jesús es el Señor. Y por tanto lo que está haciendo Pedro está elevando a Jesús al mismo lugar que Dios. Porque ¿quién se sentó a la diestra de Dios? ¿Fue David? Fue Jesús.
Jesús el que se sentó a la diestra y le dice, siéntate a mi diestra. Nadie se ha sentado ahí jamás, ni habrá. Solo Jesús se sentó ahí. Ni siquiera, yo recuerdo, o ustedes se recuerdan, cuando vienen los hermanos Trueno, Boanerges, y viene la madre, ¿cierto? La madre siempre queriendo interceder por sus hijos. Y entonces le dice, maestro, cuando tú estés en tu reino, permite por favor que mi hijo, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, lo que querían. Pero Jesús les dice, eso no está en mí darlo. El que está a la diestra de Dios, entronizado en los cielos, es Jesús. Él está a la diestra de Dios. Amén. Y dice Pedro, versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a este carpintero, a este nazareno, a quien ustedes mataron, Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. Ahora, no es que Jesús comenzó a ser Señor ahí. Jesús ya era Señor. Amén. Jesús ya era el Señor de gloria. Y le hizo el Cristo. El pueblo de Israel estaba esperando a aquel Mesías. Lo estaba esperando. Y lo que le está diciendo Pedro, miren, él, el que entró por Jerusalén en un asno, en un burro, aquel que caminaba entre ustedes, aquel que fue al templo. Yo, amados, trato de imaginármelo. ¿Cómo habrá sido poder ver a Jesús caminando? Imagínense ustedes, o incluso los familiares de Jesús. Porque primero los hermanos no creyeron en él. Después creyeron. Imagínense a la madre de Jesús, a María. Ustedes que son madres. O nosotros también, que somos padres, imaginémonos a José, aunque no era obviamente biológico de Jesús, no era el padre biológico, pero sí era el padre legal. Imagínense ustedes que aquel niño que ustedes vieron crecer, o aquellos hermanos que vieron a ese niño crecer, jugar con ellos. ¿Se recuerdan de Lázaro? Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Así como Jeremías tenía amigos, tiene amigos, también Jesús tuvo amigos. Tuvo primos. Juan, el Bautista, era su primo. Imagínense a todas esas personas que lo rodeaban. A los vecinos, sí, Jesús era conocido. Porque en esas comunidades todos se conocían con todos. Entonces imagínense a esas personas, a esos sacerdotes que escuchaban hablar, primero lo vieron. ¿Cuándo? La primera vez. Un niño, a la edad de 12 años, fue llevado al templo a rendir un examen que se le hacía a los niños de esa edad para ver qué sabían de la ley. Lo que no sabían el que al que estaban entrevistando era el dador de la ley con 12 años de edad, sí. Entonces dice, y los demás se maravillaban, por tanto conocían a Jesús. Y después obviamente Jesús fue creciendo y conocían a Jesús. Jesús se paseaba. Lo que está diciendo Pedro, ese Jesús, ese nazareno que ustedes mataron, que ustedes negaron, que ustedes escupieron, a ese es el Señor. Ese es el Cristo. Ese es el que ustedes estaban esperando todo este tiempo. Ese es aquel que Dios prometió incluso desde el principio de la creación. Cuando Dios le dijo a Eva, de ti y de tu simiente saldrá uno que aplastará a la serpiente. Ese es Jesús. Todos los profetas, dice Pedro, y Jesús mismo dice, los profetas, Moisés y los salmos hablan de mí. Amados, la Biblia culmina con Cristo. No con Pablo, no con Isaac, no con Carlos, no con nosotros. No, es Cristo, la figura última y primaria, amados hermanos. Todo se centra en Él. Por eso el apóstol Pablo entona la alabanza en Romanos 11 cuando dice, todo fue hecho por medio de Él, es para Él y es por Él. Bendito sea el Dios, dice el apóstol Pablo. Es de Cristo de quien se trata.
Y ese es nuestro deber, amados. Y eso es lo que hace el apóstol Pedro. Y este es el discurso apostólico que nosotros tenemos que seguir imitando 2000 años después. Esta es la plantilla de nuestra predicación. No los hombres. Yo conversaba el otro día con mi esposa y conversábamos acerca de la predicación. Hemos ido a lugares, no aquí obviamente, en donde se escucha hablar solo de hombres y solo de hombres. Que este pastor habla de él, nosotros aquí, el ministerio y esta radio y la tele y esto y hacemos todo otro. ¿Dónde está Jesús? No me hablen de hombres, no me hablen de misioneros. Reconocemos su trabajo, nosotros los pastores bien, pero háblenme de Jesús. Él es la piedra angular. Él es el Rey de Reyes. Él es el primero y el último. Él es el que se pasea en medio de los candelabros de oro. Es Él el primero. Y es lo que dice Pedro. Ese es el Señor. Y cuando Pedro termina ese sermón, entonces algo ocurrió. Obvio, si estaba el Espíritu Santo ahí. Y dice versículo 38 y 37, perdón. Al oír esto, imagínense, es como que Pedro sigue mucho el argumento griego de aquellos tiempos, donde uno comenzaba a argumentar de a poco hasta llegar a lo máximo. Y este es lo máximo. Jesús es el Señor. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ya no era, estos están borrachos. Ahora era, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Díganos. ¿Quién compungió el corazón de estos hombres? Fue el Señor de los cielos, por medio de su Espíritu Santo. A mí me encanta el lenguaje antiguo. Cuando la Biblia habla de corazón en el hebreo, está hablando de las entrañas. O sea, de esta parte del estómago. Es de lo más profundo de nuestro interior. Estos hombres se compungieron por dentro. ¿Quién provoca esa convicción? Es el Espíritu de Dios. Amén. Yo me alentaba con lo que decía Isaac y por eso yo amo el compañerismo, amo la comunión, porque a través de nuestras conversaciones yo soy animado. Isaac puede estar hablando aquí algo de que él mismo ha estado viviendo o de su propia perspectiva, pero no sabe que eso me alimenta a mí. Porque nosotros también pasamos por eso y estamos en eso. A veces no vemos resultados y decimos, Señor, ¿qué hacemos? Hoy estamos con ustedes, pero el próximo domingo estaremos solo yo y mi familia en el culto. Allá, esperando en el Señor. Pero eso nos anima, amados hermanos. Y Pedro les dice, arrepentíos. Un mensaje muy descuidado en la iglesia de hoy en día. Amados, nosotros debemos llamar a los hombres al arrepentimiento. Una vez recuerdo que una persona dijo, a mí me gusta la iglesia, me gustan los cánticos. Yo le dije, lo que usted necesita es arrepentirse, no que le guste. Nadie entra al cielo porque le gusta algo. Entran al cielo aquellos que se arrepienten. Cuando dicen, por ejemplo, lo evangélico es la religión de los arrepentidos. Sí, hay que arrepentirse para entrar en el reino. No se puede de otra forma. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, yo cuando estudiaba este pasaje yo decía, porque hay un poco de controversia, te dice, ¿no se supone que en Mateo 28, la gran comisión, dice, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, enseñen estas cosas y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero sin embargo aquí Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor. ¿Dónde quedó las otras dos personas de la Trinidad? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Ahora, este pasaje lo usa solo Jesús. Igual es una secta.
Tenemos que entender el contexto, amados. El apóstol Pedro, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Por tanto, lo que está haciendo el apóstol Pedro está llevándolos a que se identifiquen con aquel Jesús Nazareno. Bueno, ustedes deben poner su confianza en ese Jesús. No es que ahora cambió la fórmula del bautismo, no. Debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en este contexto, en este discurso, lo que le está diciendo, ustedes tienen que bautizarse creyendo que ese Jesús es el Salvador, es el Señor y es el Cristo. Pero obviamente serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el contexto aquí es la deidad, es el señorío, es la salvación que hay en Cristo. Es por eso que Pedro dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, pero no contradice lo que Jesús mismo dijo cuando les dijo, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que ya no solamente ellos recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo, sino que ahora está disponible para todos, como dijo Joel. Yo derramaré de mi espíritu a todos los que crean en mí. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, versículo 39, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto me alienta a mí, amado. Yo a veces cuando vamos a predicar con mi esposa, yo veo que hay indiferencia, la gente, y nosotros generalmente tenemos una, no digo que no puede hacer, pero nosotros a veces pensamos que vamos a predicar y la gente va a llegar, sí, oh, yo quiero al Señor, o va a levantar su mano. Amados, las conversiones raramente son un show o un espectáculo, no en el sentido despectivo, sino que las conversiones, el nuevo nacimiento, rara vez se da de forma espectacular. Las conversiones pueden ser incluso una persona que va pasando y escucha un texto bíblico y el Señor puede abrir su corazón. De hecho, cuando por ejemplo Pablo está predicando a las mujeres, Filipos, si no me equivoco, hay una mujer llamada Lidia. Lidia estaba escuchando solamente. Y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Entonces las conversiones, amados hermanos, o puede ser por ejemplo a través de la página de Facebook. Yo también creo que Dios puede usar. De hecho han llegado algunos consultando por la iglesia, pero ya es otra cosa, porque el otro día, bueno, ahí tendremos tiempo para compartir un rato. Pero, amados, Dios puede hacer eso. Así es. Y todos reciben el don, y obviamente para los que Dios llame, descansemos, amados, que es el Señor el que llama, Amén. no nosotros. Sí. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba. Me encanta esta palabra de exhortación. La palabra exhortación en el griego tiene la idea de llamar, es como, esta es la idea, porque hay palabras en el griego que son muy prácticas, es como que ven, es como que ven, siéntate acá, te voy a hablar algo. Eso es exhortación, pero no es una exhortación correctiva, sino que es con gracia. Entonces el apóstol Pedro obviamente estaba hablando, ¿cierto? Y llamándolos al arrepentimiento. Y les dice lo siguiente, sed salvos de esta generación perversa. Eso sigue aplicando en nuestros días, amados. No perdamos de vista eso. Sí, amén. Los hombres creen que nuestra sociedad hoy en día está más tolerante, hay más diversidad, ¡viva la diversidad! Pero no, amados hermanos, lo que hay es perversidad a nuestro alrededor. Eso dice las escrituras del hombre. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ojalá tuviera una conversión así, amados. Ay, Señor. Obviamente esto, ¿cierto? Estamos hablando de que Dios hizo algo sobrenatural en este tiempo. Dios estaba haciendo algo visible. Ahora, no quiere decir que no se haya repetido en la historia, pero yo particularmente creo que no. ¿En qué sentido? En que lamentablemente hoy en día las campañas evangelísticas, supongamos que aquí está la primera campaña evangelística, Pedro, ¿cierto? Pero el problema, amados, es que hoy en día lo que se hace es prácticamente como lo hace el Papa. Es que nosotros llamamos a las personas a hacer una simple oración y las personas
hablan en Facebook, dicen 40 almas aceptaron al Señor, 100 almas aceptaron al Señor. La pregunta es, esas personas que hicieron esa oración, ¿están en la iglesia? ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido? Personas que han hecho la oración del pecador, personas que han sido bautizadas, pero usted las ve en el mundo. Yo personalmente creo en la seguridad de la salvación. Amén. Yo creo en que una persona que Dios ha salvado no se puede perder, pero una persona que realmente Dios ha salvado. Porque una vez me dijeron a mí, oiga, pero ¿y toda esa gente que estaba en la iglesia, que caminaba con nosotros y ahora la vemos en el mundo? ¿Ve que perdieron su salvación? Yo les dije, ¿y usted se ha preguntado si realmente ellos eran salvos? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que viene, camina un rato, le luce atractivo, a veces se identifica, pero luego se muestra quien realmente es? Juan Calvino dice eso. Dice, no nos apresuremos a juzgar a las personas, porque tarde o temprano se mostrarán quién realmente son, del mundo. Y Juan dice, los que son del mundo no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Por tanto, a veces se juzga mal. Pero aquí realmente fueron 3.000 personas convertidas. No meramente profesantes, sino convertidas. Y eso es lo que debemos pedir al Señor. Señor, trae a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia bíblica bajo su gracia, y a la iglesia tiempo de gracia, como decía la hermana en Facebook. Tanta gracia que me confundí. Amén, amado hermano. Esto es gracia. Creemos en la gracia del Señor, no en el mérito propio. Pero que el Señor traiga verdaderos convertidos, amados hermanos. Ahora, 3.000 personas. Alguien puede decir, se ha cuestionado esto a veces, o dice, es un grupo muy grande de personas para la ciudad de aquellos tiempos de Jerusalén. Pero Josefo, un historiador judío, él dice que particularmente para las fiestas, particularmente la Pascua, los tabernáculos y Pentecostés, eran fiestas muy concurridas. Por tanto, aproximadamente algunos calculan que el número de ciudadanos era como de 6.000. O sea, es un muy buen número. 3.000 convertidos. Ahora, estas personas no quedaron al ¿cómo se puede decir? Al aire. Veamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ninguna persona que haya sido salvada, esto lo hablábamos el otro día en la iglesia, ninguna persona que ha sido salvada es llamada a caminar solitariamente. Ninguna. Usted no va a encontrar en la Biblia a un creyente que camine solo. No, no va a encontrar. Toda persona que es creyente, el Señor lo añade a la iglesia, a una iglesia local. Cuando nosotros generalmente conversamos con personas que no tienen iglesia, es una de dos. O son personas muy inmaduras, o son personas rebeldes, que generalmente dicen, yo soy la iglesia, no necesito la iglesia, no necesito un pastor, no necesito unos hermanos, yo camino con el Señor, tengo al Señor conmigo. Eso no está en la Biblia. Cuando usted indaga con ese tipo de personas, generalmente encontramos que son personas rebeldes. No les gusta someterse a nada ni a nadie, pero son libres pensadores. Estos son los más peligrosos que hay. Créame. El otro día con mi esposa recibí por Facebook un hombre que me dijo, quiero congregarme, pastor, y me habló maravillas. Era profeta, sanador. ¡Wow! Y parece que se desinfló porque en una conversación yo le dije, amado, me dijo, no, es que lo que pasa es que yo soy usado por el Señor por sanidades y yo sano a la gente y no la suelto hasta que se sane. Le dije, mire, ¿sabe qué? Yo tengo mi convicción respecto a eso y parece que no le gustó. Creo yo, no le gustó mucho y nunca llegó. Bien. Pero el problema es que ese tipo de personas les gusta ir de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y cuando no les dan lo que quieren, se sienten amenazadas. No, aquí no me van a dejar hacer lo que yo quiero.
Y le pido al Señor que me dé carácter, porque para eso hay que tener carácter. Pero estas personas fueron añadidas a la iglesia y perseveraban en la doctrina apostólica. Amados, esto parece ser algo muy cotidiano, pero es muy importante delante del Señor. Cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos escuchando la palabra del Señor y debemos perseverar en ella, perseverar en la doctrina. No hay nada que uno pueda decir de la palabra de Dios que uno diga, pero si esto ya lo hablamos, esto ya está pasado de moda. No. Ustedes están haciendo una serie del libro de los Hechos. Quizás dentro de 9 años más volverán a hacer una serie del libro de los Hechos. Y así. Recuerdo a C.S. Lewis. No fue C.S. Lewis. Otro predicador famoso, Martin Lloyd-Jones, predicó 14 años el libro de Romanos. 14 años para terminar el libro de Romanos. John MacArthur tuvo 8 años predicando Marcos. Y así. La Biblia es una fuente inagotable. Nosotros podemos verlo hoy día y el día de mañana podemos nuevamente abordar este mismo pasaje y encontrarnos con más riquezas espirituales para aplicar a nuestra vida. Y dice, y cada día, ¿cierto? Perseveraban en la doctrina, y esto me encanta, en la comunión unos con otros. Yo amo la comunión. Yo creo que eso es una de las cosas que Dios nos ha dado como pueblo. No caminar solos, amados. Nosotros los pastores también necesitamos de ustedes, de que nos animen, de que nos digan, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo oro por usted? Hace poco me llamó un hermano que yo nunca pensé en tener comunión con él, amado. Nunca. Lo conocimos para un evento de pastores que hicimos ya en la iglesia hace un tiempo y comenzamos a relacionarnos de a poco y de pronto otro día él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Quiero saber cómo estás. ¿Cómo te fue la entrevista de trabajo? ¿Ya estás trabajando? Cuando iba me ayudaban con una ofrenda. No estoy pidiendo ofrenda, no. Pero, amados, eso glorifica al Señor. Esa es la comunión. Por tanto, nosotros como iglesia debemos cultivar esa relación de preocuparnos por los hermanos, de saber cómo están. Ustedes deben prepararse también para recibir a los otros que vengan. Como se dice, la mejor cara, el mejor sentimiento, recibir a las personas. Yo creo esto, amados. La iglesia debe ser el mejor lugar del mundo. No puede ser que la gente se sienta mejor en la sede, en una reunión de la junta de vecinos, en una reunión, en una fiesta, en una cuestión secular a la iglesia. No. Donde la gente debe sentirse bien recibida. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo llama a los hombres a venir a Él, ¿cómo nosotros los vamos a rechazar teniendo un mal recibimiento? La comunión, amados hermanos, estas personas en aquel tiempo vivían juntas. No era que se iban al culto, nosotros en un rato más nos vamos para la casa. No, imagínense que los días estamos en el culto y ya vamos a acostarnos. Era así en ese tiempo. Los hombres más adelante vendían sus propiedades y las compartían con el resto. Tenían ese sentido de comunidad, algo que hoy en día se ha perdido, amados. Yo siempre yo trato de ver ese tema, la comunión, amados, que no sea solamente de palabras, que no sea simplemente, yo la verdad es que, bueno, Isaac me conoce, yo soy de esos que yo le digo a una persona, ¿sabes qué? Me gustaría compartir contigo. Y sabe que yo le voy a decir, dime cuándo y dónde. Porque me he encontrado con mucha gente que me dice, hoy me estaba acordando de ti. Sí, se nota que te estás acordando de mí. O justo te iba a llamar. Justo cuando me ven se acuerdan. No, yo no soy de eso. Y la Biblia tampoco, amados. Una comunión. Somos familia. No puede ser que nosotros, amados, vivamos solitarios en una iglesia. No puede ser. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Llamarnos. Eso es la aplicación de este pasaje. Llamarnos. Estar pendiente. Y no solamente esperar que el pastor esté pendiente, porque eso es algo que mucha gente está muy equivocada. Siempre esperan que el pastor se preocupe por ellos. Pero ¿y cuándo ellos se van a preocupar por el pastor? Tiene que ser algo recíproco. Amén.
y en el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan, muchos comentaristas están de acuerdo que aquí se refiere a la Santa Cena. Porque esa acción de partir el pan, recuerda las palabras de Cristo cuando tomó el pan y lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Estas personas celebraban la Santa Cena de vez en cuando para recordar, porque ese era su fundamento, la muerte de Cristo. Amados, ese es nuestro fundamento, es la muerte de Cristo. Eso se aplica a todo lo que nosotros hacemos como iglesia, a todo. Desde nuestras oraciones deben ser cristocéntricas. Nuestra adoración debe estar centrada en Cristo. Yo esto lo he dicho, como ya voy terminando, esta es la típica frase nuestra, pero bueno, es nuestra maldición. La otra vez fuimos a una iglesia y yo dije esto: hay muchas personas que van a la iglesia y van a llorar. ¿Pero por qué lloran? Lloran porque entienden de que Cristo murió por ellos, que sus pecados han sido perdonados, que el Hijo de Dios dejó todo, se hizo hombre y vino a morir. ¿O lloran porque la adoración se trata más de ellos que de Dios? Hay canciones que yo odio con todo mi celo santo. Yo las odio, amados, porque yo no voy a la iglesia a llorar por mí. Siempre el hombre es la víctima. Hay una canción, no me recuerdo cómo yo selecciono lo que escucho, o incluso lo que cantamos en la iglesia, pero hay una canción que no me recuerdo cómo. Se me fue, pero habla mucho de: y yo he sufrido, y yo me levantaré, y yo he luchado la prueba, y yo. Así cualquiera llora. Pero cuando centramos nuestra vista en aquel que sufrió en la cruz, que le pidamos al Señor que así como estos hombres se compungieron al oír esto, nosotros también lloremos, pero por aquel que murió por nosotros. Amén. Esas son lágrimas bien derramadas. Nosotros no somos las víctimas. Nosotros éramos culpables. Pero Él tuvo gracia y misericordia y nos salvó, amados. Y en las oraciones, perseveremos en la oración, amados. La oración es algo que también ha sido descuidado hoy en día. Generalmente nosotros oramos cuando estamos en problemas, pero no oramos cuando estamos bien. Oremos en todo tiempo y que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad del Señor. Como dijo un hombre: Señor, si mis planes no están de acuerdo a los tuyos, destrúyelos. La oración no es una cuestión mágica, en donde yo pido y espero que el Señor me dé lo que yo quiero. La oración es: Señor, yo te pido, pero si esto es tu voluntad, hazlo. Y si no es, haz lo que tú quieras. Que el Señor nos bendiga, amados. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor. Fueron varios versículos, pero muy enriquecedor. Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar y entregar este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por poder, Señor, oír este mensaje, Señor, de Pedro, que después de 2000 años, Señor, sigue siendo tan vigente, Señor, y nosotros queremos, como esa audiencia, recibir ese mensaje, poner nuestra esperanza en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos, en una comunidad bíblica, Señor. Ayúdanos a seguir el patrón bíblico y a no conformarnos, Señor, al mundo, a las novedades, a lo contemporáneo. Hay cosas, Señor, que podemos hacer, no tenemos problema porque no afectan en nada, Señor. Pero cuando afecta, Señor, la fidelidad a tu palabra, ayúdanos a desecharla, Señor. Ayúdanos a ser fieles al mensaje bíblico, Señor. Te damos gracias.